Nuevamente os saludo a todas y todos desde mi canal de YouTube, donde de forma humilde y con muy pocos medios y muy poca comprensión sobre las formas de hacer estas cosas mejor, pero yo creo que lo importante es la palabra, lo importante es lo que se dice y que se transmite y agradeceros porque estás teniendo estas intervenciones, unos seguimientos muy grandes por las redes sociales, pero os invito a muchas y a muchos también a haceros de YouTube y seguirme en YouTube. Pero ojo, no solo por seguirme a mí, sino porque todavía en YouTube, igual que en Telegram, pero Telegram es lógico porque no lo controlan los americanos, los norteamericanos, los de Estados Unidos de América del Norte, la CIA y todos los grupos de control que ellos tienen sobre el mundo y en especial sobre la zona OTAN, dado que los servicios de seguridad de la OTAN son todos esclavos, siervos, criados de los servicios de seguridad de Estados Unidos. Bien, pues no trabajan para nosotros, trabajan para ellos. Bien, pues en YouTube todavía hay muchos canales en los cuales se está vertiendo una información muy correcta. Información veraz y en tiempo real sobre lo que realmente está ocurriendo en la guerra de Ucrania, no lo que nos cuentan las televisiones y los periódicos aquí, que no tiene nada que ver. Información veraz y real sobre lo que está ocurriendo en Palestina y cómo está realmente la situación en Palestina. Esto también a través de Telegram se puede seguir con mucha eficiencia y efectividad. Luego yo os recomiendo que os unáis a Telegram y que os unáis a YouTube. ¿Por qué hago este comentario? Pues hago este comentario porque resulta que mm, hoy leo en el periódico que yo habitualmente leo, el primero que leo, que es siempre La Vanguardia de Barcelona, pues que el Consejo Nacional de Seguridad de España se ha reunido. ¿Sabéis que el gobierno español está en modo guerra? Tiene activado el modo guerra y tiene activado el modo guerra porque Sánchez ha reunido a la industria armamentística española para que sigan produciendo armamento y material y etcétera para Ucrania, que tiene dificultades de pagarles porque la deuda pública es grande y porque hay muchas necesidades en el Estado español que no se están cubriendo por atender la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Y por otro lado, porque están preocupados porque está llegando mucha información a través de los móviles, a través de estos canales. El mío es el de menos, hay otros que tienen una difusión muchísimo mayor, que también os digo que son canales que en ocasiones yo sigo y tal para estar informado y no tengo por qué creerme al 100% lo que están diciendo, pero sí me permite contrastar entre la información oficial y los partes de guerra oficiales y la información extraoficial, incluso la información que llega directamente, por ejemplo, de periodistas ubicados en Palestina y prensa árabe y agencias de noticias árabes e iraníes, y en el caso de Ucrania de canales ligados a la causa rusa, prorrusos, etcétera, o de América Latina y que son muchísimo más independientes y están dando una información muchísimo más veraz, por supuesto, que en el caso de Europa. Porque en Europa hay censura. Es decir, nosotros no podemos dar lecciones de democracia a nadie. En Europa hay censura. En Europa no hay libertad de expresión. Eso es mentira. No tenemos una democracia, ni siquiera una democracia liberal efectiva y eficiente, porque hay censura. Y hay censura porque nos quieren llevar a una guerra. Por otro lado, también hay censura porque no se está contando la realidad de todo el entramado que hay en torno a la actitud de la Unión Europea, incluso del Estado español, con respecto a Israel. La mentira de aprobar en el Parlamento embargos de armas a Israel por parte de los partidos de gobierno, que no solo es uno, son más, los partidos de gobierno, y por otro lado que el gobierno siga manteniendo relaciones no solo diplomáticas con un Estado genocida y criminal, sino relaciones con un Estado
al que se le envían suministros, armas, al que hay negocios y al que, insisto y repito una vez más, se le están enviando fondos Next Generation de la Unión Europea mediante subterfugios para favorecer la industria militar israelí, es decir, para que Israel pueda seguir matando mejor y sobre todo para que Israel cumpla con la función para la que ha sido creado, es decir, para establecer una cuña proamericana y proeuropea con población europea y americana trasplantada a Asia, al Oriente Próximo, al Oriente cercano, población extraña, que es la que está mandando y que está sirviendo a los intereses de sus protectores, que a su vez los protegen para que proteja sus intereses, valga la redundancia. Con respecto a la guerra de Ucrania, pues pasa lo mismo. Están comprándole trigo barato, hundiendo la agricultura europea, y no nos informan suficientemente de todos los movimientos y enfrentamientos que hay de los agricultores contra Europa, haciendo ver que los agricultores son antieuropeos, cuando los agricultores lo que quieren hacer es comer dignamente todos los días y que a su vez todas y todos comamos dignamente. Y a mí lo que más me preocupa de toda esta situación es que partidos que las personas sencillas, humildes y trabajadoras identifican con la izquierda estén haciendo todo lo contrario de lo que la izquierda debe hacer. Esa izquierda woke, esa izquierda ligada a las fundaciones norteamericanas y que aplican aquí a pie juntillas las doctrinas de Soros y las fundaciones progresistas de Soros. Esa izquierda verde totalmente belicista, totalmente salida de madre, y que además no defienden la soberanía de nuestros pueblos. Es decir, en Europa, los pueblos de la Unión Europea no son libres, no pueden hacer lo que les dé la gana, no pueden hacer lo que ellos quisieran. En Europa, lo he repetido varias veces, en estos momentos hay fundamentalmente una persona de izquierdas, en un gobierno de izquierdas, denostado por la socialdemocracia y por los verdes, que es Eslovaquia, cuyo líder Robert Fico tiene muy claro lo que está pasando en el mundo, de la forma que también tiene muy claro su poca capacidad de tomar decisiones soberanas. Porque los pueblos de Europa no son soberanos. Están vinculados a la voluntad de los Estados Unidos. Y claro, me diréis, todo esto, porque usted solo nos dice cosas negativas y tal y cual. No. Yo quería hoy terminar denunciando cómo todos nuestros servicios sociales y públicos están en peligro, porque todo el dinero de los servicios sociales y públicos puede ser destinado a la guerra en Ucrania, y a su vez cómo se está mintiendo y actuando hipócritamente con respecto a Israel, porque mientras de boquilla se hacen leves condenas al Estado de Israel, nadie ha tenido ni siquiera el valor de Sudáfrica o de Argelia de llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional, acusándola de gravísimos delitos y continuados delitos. Incluso ya hay acusaciones personales personificadas en la figura de Netanyahu. Ya hay países que la están haciendo. ¿Y todo esto por qué se está produciendo? Pues se está produciendo porque el mundo está actuando y reaccionando al margen de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea. Porque la guerra de Ucrania, Rusia no solo no ha sufrido las sanciones, sino que sigue creciendo económicamente, nos están mintiendo. De hecho, se les sigue comprando, y España está comprando muchísimo, gas natural, combustibles y demás, productos a Rusia, de extranjis, haciendo trampas, con lo cual se paga más caro. Y todo eso en beneficio de los intereses de la anglósfera, es decir, de la férrea alianza de familia entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y resulta que Gran Bretaña y Estados Unidos, la anglósfera y la Unión Europea, pegada a ellos, no controla ya el mundo, está en recesión
y está en una situación en que cada vez más potencias se le están sublevando. Un pequeño país, como es Níger, en África, antes de ayer dio la orden de expulsión a los 1000 soldados norteamericanos que hay en una base en Níger. Anteriormente la legión extranjera francesa había sido expulsada ya de Burkina y de varios países del propio Níger y de varios países más, porque decían que estaban allí junto con los españoles, por cierto, y alemanes, luchando contra el terrorismo islámico. Y resulta que no, que eso es mentira. Las facciones islamistas que están perjudicando seriamente a estos países, que a su vez son de mayoría musulmana también, Burkina, por ejemplo, el propio Ibrahim Traoré, el capitán Traoré, el gran líder de la segunda descolonización africana, es musulmán, pero lucha contra el Daesh, porque el Daesh es una invención fundamentalmente de la CIA y del Mossad. Pues bien, se han ido, los han tirado, y en estos momentos están recibiendo ayuda de otras potencias diferentes a Estados Unidos y Europa, y están siendo mucho más efectivos y eficientes en su lucha contra el Daesh y contra el ISIS. Luego, todo es mentira. Todo lo que nos están contando en Occidente es mentira. No les creamos. Rebelémonos por la paz. No, vamos a ver. Fuera de Europa no hay vida. Esto es mentira. Europa viviríamos mejor pudiendo comerciar libremente, comprando gas natural barato a Rusia. Viviríamos mejor comprando combustibles fósiles más baratos a Rusia. Sin poner sanciones a Irán, que lo único que hace es comprar petróleo más caro. Irán antes traíamos muchísimo petróleo barato de Irán, ahora no. Es decir, la gasolina iría más barata, la electricidad iría más barata, aquella que se genera mediante petróleo y demás. Por lo tanto, estamos en una gran mentira. Podríamos tener intercambios comerciales mucho mejores. Si económicamente somos dependientes de China, que es en estos momentos la potencia económica más desarrollada y la potencia militar seguramente más desarrollada, y está empezando a tener ya bases militares chinas en el extranjero. Por eso también sería importante que todas estas nuevas potencias apoyaran con mucha más contundencia al pueblo palestino. Hemos de exigir a Europa que deje y a España, al Estado español, que haya un embargo de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo también, en la medida en que que se me escucha en algunos países de América Latina y tal, en la medida en que se me pueda escuchar y ver en algunos sitios, yo creo que hay que pasar ya de las palabras a los hechos. ¿Por qué? Porque las antiguas potencias coloniales, la mayoría de ellas radicadas en Europa, y la mayor potencia neocolonial, que es Estados Unidos de América del Norte, solo entienden el lenguaje de la fuerza. Lo siento, pero es así. Ahí está el caso de Argelia y la independencia de Argelia, paradigmático. Ahí está el caso de Vietnam. Estados Unidos es derrotado en Vietnam. Y ahí es el caso de Afganistán, donde salen por patas. Con Rusia no están pudiendo. Rusia está haciendo en Ucrania la guerra que les es cómoda a ellos. Poco a poco va tomando un pueblecito, mañana otro, y mientras tanto está cociendo, como decía el otro día, a fuego lento al ejército ucraniano y destrozando todas las armas occidentales que se le envían, pensando que armas carísimas, dificilísimas de mantener y que están pensadas para luchar contra enemigos débiles, contra pueblos de pastores. No está pensada para luchar contra lo que seguramente es el ejército con una tradición militar más completa del mundo, que es el ruso y la doctrina militar soviética. Bien, se nos está utilizando única y exclusivamente para defender los intereses de las clases pudientes y millonarias, de las clases dirigentes, de la anglósfera, y a defender única y exclusivamente los intereses de
las grandes multinacionales occidentales. Lo demás les importa un pimiento, comenzando por la democracia. Y mirar, la democracia se basa en la soberanía. Si España no es soberana, si los pueblos de Europa no son soberanos y están sometidos a los intereses de los Estados Unidos de América del Norte, no hay democracia. Porque sin soberanía popular no existe la democracia. La democracia es la representación de la soberanía popular y no somos soberanos. Tenemos que rebelarnos ante esta situación. Una dura y fuerte rebelión democrática y una fuerte y dura rebelión contra la justicia, por la justicia, por el reparto, por el socialismo. El socialismo solo puede estar con la paz. Y si no, lo que tendremos es avance de la extrema derecha. Porque si tenemos un gobierno socialista y siguen habiendo privatizaciones y hay colas de los médicos y hay señores de las élites de los partidos de gobierno y similares y allegados y de la gran coalición esta de gobierno, todos ellos, Podemos también, cuidado. Todos ustedes, de una u otra manera, por unas u otras razones, en algunos casos diferenciadas, están abriéndole la puerta a la extrema derecha. Porque la gente sencilla lo que entiende es que el gobierno está en Madrid. Y si la cola del médico cada vez es más grande, si cada vez la atienden peor, si su madre o su suegra ha muerto de cáncer por no estar suficientemente atendida y debido a las colas y tal y cual, la culpa es de Sánchez. Y si luego Sánchez nos mete en una guerra, lo colgarán de un pino. Y lo colgarán de un pino con razón, porque, señoras, señores, en esta situación prebélica y esto de decir que estamos ante una guerra, lo que quiere decir es que sus hijos y sus nietos van a ir a la guerra. Claro, la guerra se hace con personas, fundamentalmente con hombres, también con mujeres, pero fundamentalmente con hombres. Y bueno, porque una cosa era cuando se hacía la mili, pero otra cosa es una guerra de verdad, con un agravante. Si de verdad nos quieren llevar a una guerra, nos quieren llevar al exterminio total. Porque como la OTAN intervenga en Ucrania, la guerra es nuclear. Punto pelota. La guerra es nuclear. Y termino. No han acabado con el exterminio sistemático y sistematizado, con la limpieza étnica científicamente preparada del Estado de Israel contra el pueblo palestino, porque no le ha dado la gana ni a Estados Unidos ni al conjunto de Europa Unión. Todos ellos están siendo cómplices, no solo por omisión, sino también por acción a la hora de parar al Estado genocida de Israel. Y los pueblos árabes, yo espero de ellos también mucho más movimiento. Muchas gracias.